Hola, hola, Dios les bendiga en esta mañana, ¿cierto? Una mañana hermosa de parte de nuestro Dios. Agradecemos antes que nada, ¿cierto?, al Señor por este momento que nos otorga, ¿cierto?, de poder estar reunidos, ¿cierto?, a través de este servicio virtual, a través de estos medios, ¿cierto?, que Dios nos concede para poder hablar de su grandeza, hablar de sus maravillas. El salmista decía: yo me alegré con los que decían, ¿cierto?, a la casa de Jehová iremos. El salmista decía: yo me alegré con los... Tal vez no podemos, ¿cierto?, en este momento reunirnos, ¿cierto?, en un lugar determinado. No podemos hacerlo en forma presencial. Pero eso no nos impide, ¿cierto?, de que nos podamos congregar, que nos podamos reunir, ¿cierto?, en el Espíritu. Dios está en todo lugar. El Espíritu Santo está sobre la faz de la tierra, está sobre sus hijos. Y donde quiera que usted se encuentre en esta hora de la mañana, ¿cierto?, Dios les bendiga en grande manera. A través de esta palabra, ¿cierto?, que vamos a compartir en este momento, una palabra de regocijo, una palabra, ¿cierto?, de esperanza de parte de nuestro Dios. Necesitamos tomar esta palabra y poder apropiarnos de ellas. Dios le bendiga en esta mañana, ¿cierto? Dios le guarde a cada uno de ustedes. Vamos, ¿cierto?, a compartir esta transmisión. Deme un segundo para que muchas personas también, ¿cierto?, puedan ser bendecidas. Yo sé que en este momento hay muchas personas, hay muchos hermanos, ¿cierto?, que están en sus hogares por todo lo que estamos viviendo, ¿cierto? Si bien es cierto, estamos restringidos, ¿cierto?, en algunas cosas, pero nuestro corazón no está restringido. Nuestro espíritu no está confinado. Téngalo usted presente. El Señor le dijo a Nicodemo que el que nace en el Espíritu, el que ha nacido de nuevo, dice que es como el viento. El viento usted no lo puede atrapar. El viento es libre. Es así todo aquel que ha nacido de nuevo. Es libre. Tal vez, como decía, estamos restringidos a lo mejor en ciertas cosas, pero nuestro interior está libre. El Espíritu Santo está libre. El Espíritu Santo sigue obrando, sigue operando en los corazones, en las vidas. Así que en esta mañana usted agárrese de Dios con todo. Tome a Dios, ¿cierto?, como el todo de su vida. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios le guarde, hermanos amados. Dios les bendiga. El Señor puso una palabra en mi corazón. No la puedo resistir, no la puedo postergar. Así que en esta mañana, ¿cierto?, por la misericordia del Señor, tenemos la oportunidad de estar en nuestro hogar, ¿cierto? Y quiero compartir una palabra del Señor. Yo lo invito en esta tarde que usted también haga partícipe a algún familiar, algún amigo, alguien que necesite una palabra de aliento. Hay gente que necesita de Dios, hay gente que realmente está pasando momentos difíciles. Hay personas que están realmente flaqueando espiritualmente. Comparta este enlace, ayúdenos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Como hemos dicho en otras ocasiones, de qué manera usted nos colabora, de qué manera usted nos apoya en esta causa, en esta obra que no es mía, sino es de parte del Señor. Todos estamos expectantes, ¿cierto?, por lo que Dios puede hacer en nuestros corazones. Comparta por favor este video, envíele el enlace a algún amigo, a algún pariente, a algún hermano, que esta palabra corra, esta palabra sea glorificada en cada corazón. Dios les bendiga, mis amados hermanos, ¿cierto? Gracias por los que están conectados, gracias, ¿cierto? Ahí podemos ver también a nuestro hermano Héctor Rojas, mi hermano carnal y también un hermano en la fe.
a nuestra hermana Shelita, ¿cierto? Ella muy colaboradora, muy dispuesta. Dios le bendiga a usted, a su familia, ¿cierto? Y a todos los que se conecten, ¿cierto? Dios les guarde. Y a los que no se conecten, también Dios les bendiga, hermano. Porque aquí tenemos que ser bien neutros, ¿cierto? No podemos realmente estar inclinados para un lado. Aquí lo único que pretendemos es de que muchas personas sean bendecidas en el Señor. Ya, mis amados hermanos, se terminó el tiempo reglamentario, los saludos, los agradecimientos, la bienvenida, ¿cierto? Todo. Vamos a ir a lo que realmente nos convoca, la poderosa y eterna palabra del Señor. Jesús dijo en una ocasión, dijo, el cielo y la tierra pasarán. Pero ¿sabe qué dijo, hermano? Una palabra tremenda. Dijo, mas mis palabras no pasarán. Es decir, la palabra de Dios sigue presente, sigue vigente, no se ha deteriorado, no se ha marchitado, no ha perdido la consistencia, nada, absolutamente nada de eso. La palabra de Dios sigue obrando, sigue bendiciendo nuestros corazones. Miren, mis amados hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a ir al libro de los Salmos. Oiga, esto es literalmente es miel pura. Bendito sea el Señor. Vamos a ir al libro de los Salmos, un salmo de David. Es el Salmo 103. Hay muchos salmos de David, ¿cierto? Pero vamos a hablar en particular, uno de mis salmos favoritos. Es el Salmo 103. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Salmo capítulo 103. Le damos lectura, ¿cierto?, en el poderoso, en el eterno y en el glorioso nombre de Jesús. Y allí donde quiera que usted se encuentre, usted diga amén en su corazón. Gracias por abrir la puerta de su hogar, hermano. Gracias por permitir que esta palabra pueda realmente llegar a su familia. Recuérdese que usted y yo somos los representantes de nuestra familia. Cuando usted es bendecido, también lo es su familia. La palabra del Señor dice, ¿crees tú? Es una promesa y serás salvo tú y toda tu casa. La pregunta es, ¿por qué esa promesa no se manifiesta? ¿Por qué cree usted? ¿Porque no es la voluntad de Dios? No, mis amados hermanos, porque Dios no se va a contradecir con lo que ha dicho. Eso no se manifiesta y no se cumple porque nosotros realmente no la hemos creído. Tenemos que creer a la palabra. Tenemos que afirmarla en nuestro corazón. Vamos, hermanos, al libro de Salmo, capítulo 103, verso 1 en adelante, un salmo de David. Dice así, bendice, mire qué maravilloso, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Verso 2, bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Vamos a orar a nuestro Dios. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, en esta mañana, en el poderoso, en el eterno nombre de Jesús, nos acercamos, Señor, delante del trono de la gracia, recordando, Señor, que tu palabra dice que el que se acerca a ti, créale que le hay, y que tú, Señor, eres galardonador de los que te buscan. Padre, en esta hora yo oro por mis hermanos que están conectados, por los que van a ir incorporándose, Señor, a medida que vayamos avanzando con esta, Dios mío, predicación, esta enseñanza. Padre, les bendecimos a cada uno de ellos. Señor, que esta palabra que ya ha sido expresada, Dios mío,
pueda tomar lugar en los corazones. Espíritu Santo, lleva esta palabra a los corazones para que esos corazones puedan ser sanados, Dios mío, puedan ser restaurados, puedan ser fortalecidos, Dios del cielo. Padre, te bendecimos en esta mañana. Todo lo que es la gloria, Padre justo, todo lo que es la honra, todo lo que es la alabanza, es para ti, Señor Jesús. Gracias en esta mañana, Dios mío, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le guarde, hermano. Dios le bendiga. El Salmo, ¿cierto? 103. Un salmo de David. Quiero un poco hacer una introducción para que podamos entender estos versículos. En primera instancia, cuando las Escrituras, ¿cierto? Cuando la Biblia nos señala, ¿cierto? Que Dios nos bendice. ¿A qué cree usted que se está refiriendo cuando usted habla o cuando usted entiende que Dios le ha bendecido? Tal vez alguno pueda pensar, ¿cierto?, en algo, a lo mejor en algo relevante, ¿cierto? Pueda enfocar esa palabra en algo material. Tal vez eso también es parte de la bendición de Dios. Pero cuando las Escrituras nos señala y nos especifica que Dios nos ha bendecido, en el libro de Ageo dice: desde este día os bendeciré. ¿A qué cree usted que se está refiriendo? Cuando habla de que Dios nos ha bendecido a nosotros, significa que nosotros somos ayudados, somos fortalecidos por Dios. En otras palabras, fuimos hechos hombres, ¿cierto? Y mujeres de mejores, fuimos mejores de lo que éramos antes. Es decir, Dios ha traído sobre nosotros un bien espiritual. Porque desde ahí parte todo, desde ahí se inicia todo. Es decir, Dios nos ha bendecido, nos ha ayudado, nos ha fortalecido, nos ha perdonado. Todo lo que implica la bendición de Dios. Bendito sea el Señor. El hecho, ¿cierto?, de que Dios nos haya bendecido es de que hemos sido hechos mejores de lo que antes éramos. En otras palabras, hombres y mujeres de bienes. Aquí le puse yo, hombres y mujeres de bienes. Dígalo en su corazón. Yo soy un hombre, soy una mujer de bienes. Yo soy un hombre y una mujer bendecido por Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a la luz admirable. Y esto es para los que, amados hermanos, piensan que en su vida no hay ningún propósito. Piensan que en su vida no hay nada. No, usted y yo fuimos llamados por el Padre. Dice que nos llamó ¿de dónde? Desde las tinieblas a la luz admirable. Él nos puso en la luz. Él nos hizo portador de la gracia, nos hizo portador del favor de Él. Entonces, cuando las Escrituras, vuelvo a repetir, nos señalan que Dios bendice a los hombres, significa que somos ayudados, fortalecidos y hechos mejores de lo que éramos antes. En otras palabras, hombres y mujeres de bienes, portadores de la gracia y su favor. Oiga, mis amados, ¿no cree usted que eso para nosotros es un privilegio? ¿No cree que para nosotros es algo tremendo? Ser llamados hijos de Dios. Muchas veces el hombre necesita un estímulo diferente. Necesita tener algo visible para poder entender que Dios está con él, que el favor de Dios está sobre su vida.
Aquí encontramos a David. Si bien David, mi amados hermanos, tenía un historial a lo mejor un poco, a lo mejor oscuro en su vida, por cuanto él le había desobedecido en algunas ocasiones a Dios, le había fallado, ¿cierto? Pero así como él le había fallado, así como él también se había equivocado, también se había volvido a Dios con todo su corazón. Y eso había producido en él una dependencia de Dios en todo. Por eso que lo encontramos en este salmo. Bendito sea nuestro Dios. Cuando los hombres, cierto, bendicen a Dios, porque aquí hay una expresión donde David dice, bendice alma mía Jehová. No es lo mismo de lo que hablábamos inicialmente. No es que usted y yo vayamos a ser más grande a Dios. No es que usted y yo vamos a ayudar a Dios. No, mi amados hermanos. Cuando dice las Escrituras, bendice alma mía a Jehová, se está refiriendo, realmente se está refiriendo, más bien el hecho de que el hombre, cierto, bendiga a Dios, sabe lo que es. No es cierto algo que a Dios le vaya a ayudar a usted, o que usted lo vaya a afirmar a Dios, o que usted lo vaya a engrandecer a Dios. No, porque Dios ya es grande. Y Él siempre ha sido grande. Y Él lo establece en su palabra y lo estipula, que dice, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio y el fin. Dice, yo soy el primero y el último. Dice, yo soy el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Y los atributos de Dios son que Él es el todopoderoso. Él es el omnipotente, todopoderoso. Uno de los atributos de Dios es omnipotente, todopoderoso. Otro atributo es omnipresente, que está en todo lugar. Otro atributo, omnisciente, que todo lo sabe, todo lo conoce. En otras palabras, Dios no necesita de usted ni de mí. El que necesita es usted y yo de Dios. Entonces aquí encontramos cómo David se está confrontando a sí mismo. Aquí David se está ministrando a sí mismo. Aquí David se está empujando a sí mismo a poder reconocer que todo lo que él había alcanzado, todo lo que había logrado, todo lo que había adquirido en esta vida provenía de Dios. No era por sus méritos. No era realmente por sus fuerzas. Si bien este hombre, como decía hace un momento, falló a Dios, tal vez muchos resaltan el error de David, que cayó en un pecado, que hizo esto, que hizo esto otro. Pero yo le pregunto a esas personas, ¿acaso delante de Dios los pecados tienen categorías? Porque el pecado, en cualquiera de sus expresiones, el pecado delante de Dios es exactamente el mismo. Hay pecados que son visibles, hay pecados que son señalados, pero hay pecados que están dentro, que son más realmente nocivos, son más perjuiciosos, son más dañinos. Dígame usted, ¿cuál es la diferencia entre un pecado visible, un pecado oculto? Dígame usted, ¿cuál es la diferencia en que yo esté odiando en mi corazón y la diferencia en el que esté en el alcohol, en las drogas? Ah, usted dirá, es que hay algo más público. Sí, pero cuando hay algo que te carcome por dentro, que no te deja ser libre, que no te deja disfrutar de los beneficios de Dios, dígame usted, ¿acaso eso no es también dañino? Bendito sea nuestro Dios. Entonces nosotros cuando hablamos, y para que podamos entender qué es lo que estaba tratando de decir David cuando dice, bendice alma mía Jehová. Cuando los hombres bendicen a Dios,
No es lo mismo lo que le decía hace un momento. Cuando Dios te bendice a ti, Dios te ayuda, Dios te fortalece, Dios te restaura, Dios te levanta, Dios te hace nuevas criaturas, Dios te da fe, Dios te da confianza, Dios te empodera espiritualmente, Dios te restaura espiritualmente, moralmente, socialmente. Todo eso abarca el Evangelio de Jesucristo. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero cuando los hombres bendicen a Dios, significa realmente que Él no es realmente ayudado por nosotros o fortalecido por lo que usted le vaya diciendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene su autoestima baja para que Él requiera de que usted le esté diciendo cosas. Sí, una cosa realmente importante en esto, que cuando los hombres bendicen a Dios, claramente Él no es ayudado, ¿cierto? No es fortalecido. No se hace más fuerte porque Él es fuerte, Él es todopoderoso. Su naturaleza es esa. Está diciendo, no está diciendo que usted va a hacer, el hecho de hacer mejor a Dios. No. ¿A qué se está refiriendo? Más bien el hecho, escúcheme, el hecho de que el hombre bendiga a Dios es una expresión, diga usted, una expresión de gratitud y de alabanza. Bendito sea el Señor. Por eso que aquí David decía, bendice alma mía a Jehová. Entonces cuando hablamos de bendecir a Dios, estamos diciendo, esto es una expresión de gratitud en alabanza, es una exclamación de reconocimiento y de admiración delante del Padre. Eso es lo que Dios quiere de ti. Quiere que tú le expreses tu gratitud, quiere que tú le expreses tu alabanza, quiere que tú le expreses tu reconocimiento, quiere que tú le expreses su admiración. En otras palabras, toda tu atención tiene que ser para Dios. David cometió errores, como lo has cometido tú y lo he cometido yo. Pero David tenía una cosa, mi amado, que él se volvía a Dios. Él aprendió a depender de Dios. Él se hizo adicto a Dios, a la presencia de Dios. En una ocasión él se sintió desolado porque le había fallado a Dios. Se sintió seco espiritualmente. Y él exclamó con su alma, con su corazón, y dijo: Jehová, devuélveme el gozo de la salvación. Porque no hay cosa más terrible en la vida que vivir vacío. No hay cosa más terrible que vivir bajo la ausencia de Dios en nuestros corazones. Te podrá faltar cualquier cosa, pero que nunca te falte la presencia de Dios. Lo podrás tener todo materialmente, pero si no tienes a Dios, si no tienes el Espíritu Santo operando en tu vida, moviéndose en tu corazón, quiero decirte que no tienes nada. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Bendito sea el Señor. ¿Sabía usted que la felicidad depende de circunstancias? La felicidad depende de personas. La felicidad depende de terceros. El gozo que Dios nos da no depende de circunstancias. Lo que Dios ha puesto en tu corazón no depende de los tiempos. No depende, ¿cierto?, de lo que está pasando en la tierra. Porque lo que Dios nos da es algo estable. Entonces cuando dice David, bendice alma mía Jehová, está diciendo: alma, no seas ingrata. No seas ingrata. Alma mía, bendice a Jehová. Él se confrontó a sí mismo. No esperó que viniese el pastor, que viniese el diácono, viniese alguien. No, Él se ministró a sí mismo. Vivimos tiempo, mi amados hermanos, que necesitamos ministrarnos a sí mismo. Bendice alma mía Jehová. Mire cuál era su anhelo y su deseo. Y dice: bendiga todo mi ser su santo nombre.
Es decir, cuando está hablando de todo su ser, está hablando de su espíritu, está hablando de su alma y está hablando de su cuerpo. Y alguien dirá, ¿y qué es el alma? Buena pregunta. El alma, ¿cierto?, es nuestras emociones, es nuestra voluntad, es nuestra mente. De eso se compone el alma. Diga, emociones, voluntad y mente. Es el alma. Cuando tú piensas algo en tu mente, eso viene desde tu alma. Bendito sea el Señor. Entonces el bendecir a Dios es una exclamación de reconocimiento, y aquí vamos a ir corroborando esto, y si seguimos leyendo, mire cuáles son todos los beneficios de Dios. Oiga, abramos bien nuestros ojos, mis hermanos. Mire lo que dice David en el verso 2, bendice alma mía Jehová. Él se encontraba que en su interior, su vida estaba en deuda con Dios. Porque cuando tú sabes realmente lo que Dios ha hecho en tu vida, cuando tú sabes de dónde Dios te sacó, recordemos que David era un pastor de ovejas, estaba en la majada, estaba en el anonimato. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí, el padre de David, David no estaba considerado en esa reunión, no estaba considerado en la mesa. Y dice que el Espíritu de Dios le dijo a Samuel que ninguno de los que estaban ahí era el ungido de Jehová, y por ende no podía derramar el cuerno de aceite, no podía validarlo, pero el padre ni siquiera lo tomó en cuenta. Y ahí Samuel le dijo, estos son todos tus hijos, y el padre no le quedó otra decir, no, tengo un hijo que es pastor de ovejas, tengo un hijo que está allá en la majada, tengo un hijo que nadie lo conoce, tengo un hijo que está ahí en el anonimato, tengo un hijo que realmente está ahí al cargo de las ovejas. Y dice que cuando llegó David, el Espíritu de Dios le dio testimonio a Samuel y le dijo, ese es el ungido de Jehová. Dígame usted, ¿cómo David podía olvidar eso? Si Dios lo había llevado de menos a más, Dios te va a llevar siempre de menos a más. Dios te llamó para bendecirte. Dios te llamó para que tengas salud. Dice, para que así como prospera tu alma y que tengas salud. Tu alma tiene que prosperar. La pregunta es, ¿por qué el alma no prospera? ¿Sabe por qué, mis amados? Y esta palabra viene por lo que el Señor me ha estado ministrando estos días. Me ha estado haciendo ver cosas. Y he podido apercibir en el Espíritu, hermano, que hay mucho pueblo de Dios que está herido. Y está herido en sus emociones, en su voluntad, en su mente. En otras palabras, está herido en su alma. Mire lo que dice aquí David. Bendice alma mía Jehová y no olviden ninguno de qué, de sus beneficios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos más facilidad a olvidarlo de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero sí tenemos facilidad a recordar el daño que nos hizo un tercero. Sí tenemos facilidad a acordarnos de algo que nos hizo una persona hace 10, hace 15, 20 años atrás. Eso sí lo tenemos presente, eso sí lo tenemos latente. Tenemos latente a lo mejor una herida del pasado, tenemos latente una ofensa, tenemos latente cualquier otra cosa, pero en concerniente a lo de Dios, muy fácilmente se va de nuestra memoria. Por eso que David dice, no olvide ninguno de sus beneficios. El hecho de que usted en esta mañana esté con vida ya es un beneficio. Ya es un beneficio. Caminemos con un corazón agradecido. Caminemos con un corazón de gratitud. A eso se refiere bendecir a Jehová. Mire lo que dice en el Salmo 34, verso 1, un salmo también de David. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo.
En todo tiempo bendeciré a Jehová. Yo te pregunto en esta mañana, mi amado, ¿tú bendices a Dios en todo tiempo? ¿Tú bendices a Dios en todas circunstancias? Entendemos que bendecir a Dios no es que tú le vayas a dar algo a Dios para que Dios sea más grande, sea más poderoso. No, Él no necesita eso. Él es, en su esencia y en su naturaleza, es el Dios todopoderoso, es el Dios de lo infinito, es el Dios de lo imposible. Nada yo le puedo aportar a Dios, pero sí yo puedo expresar mi gratitud, puedo expresar mi agradecimiento a través de una alabanza, de un cántico. Todo lo que yo pueda hacer para Dios, hablo personalmente. ¿Sabes por qué lo hago? No lo hago por compromiso con los hombres. No, yo no tengo compromiso con la iglesia. Yo tengo un compromiso con Dios. Yo no me comprometí con una denominación. No me comprometí con un letrero. Me comprometí con el Cristo Todopoderoso, con el Espíritu Santo que vino sobre mi vida. Eso yo lo tengo más que claro. Aquí el salmista en el Salmo 34, el verso 1, un salmo de David, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mira, hermano, su alabanza estará de continuo en mi boca. Yo te pregunto en esta mañana, en estos tiempos que vivimos, porque aquí donde nosotros tenemos que echar mano a la fe, aquí donde tenemos que echar mano en lo que hemos creído, en quien hemos confiado, porque cuando estábamos sin pandemia, oiga, mi amados hermanos, era impresionante cómo la gente alababa a Dios, cómo la gente danzaba, cómo la gente lloraba. Vino la pandemia y eso se erradicó de la iglesia, quedó solamente una iglesia con formalismo, no hay presencia de Dios, no hay absolutamente nada. Y es más, muchos de los que predicaban en la calle dejaron de predicar. ¿Qué pasó, mis amados? Bendito sea el Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Muchos cristianos son cristianos almáticos. ¿Qué son almáticos? Dirá usted. Cristianos almáticos son gente que se guía por sus emociones. Son gente que camina en su voluntad. Cuando tú caminas por tus emociones van a sufrir ciertas variaciones. Un día vayas a estar contento. Un día quieres conquistar el mundo. Mañana no quieres saber de nada. Entonces, cuando tú tienes una reacción así, cuando tú tienes un síntoma así, eso te está indicando que tú eres un cristiano almático, que te está guiando por tus emociones, que te guías por tu voluntad, que caminas por tu mente y no estás caminando en el espíritu. La Biblia no habla que el hombre es guiado por el alma, sino es guiado por el espíritu. Bendito sea el Señor. Bendice, alma mía, Jehová. Y dice: y no olviden ninguno de sus beneficios. ¿A qué se está refiriendo David? Mire, en primera instancia de David, porque el hombre que sabe quién es su Dios y conoce el perdón de Dios, siempre va a partir correctamente. Aquí David no está rehuyendo a su pecado, sino una de las primeras impresiones en este verso 2. Dice: Él es quien perdona tus iniquidades. Porque Dios le había perdonado. Y ahí se cumple la Biblia cuando dice que al que más ama, dice al que más se le perdona, más ama. El hombre no tiene un compromiso genuino, verdadero con Dios, porque realmente no ha tenido esa revelación del perdón. Porque cuando tú tienes la revelación de que tú estabas listo para irte al infierno y te sacó literalmente del mismo infierno, eres agradecido con el Padre, tienes esa revelación en tu corazón y eso te impulsa a servir a Dios. Pero si no has vivido ninguna experiencia en Dios, ¿qué te va a motivar? ¿Qué te va realmente a mover? ¿Qué te va a andar trayendo en el espíritu si no hay nada dentro? Dice: no olvide ninguno de sus beneficios. Y en primera instancia dice, hermano, Él es el que perdona tus iniquidades.
¿Cuáles son los beneficios de Dios? Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias. Y ahí viene todo lo que proviene del Padre. Te perdona tus pecados, te sana todas tus dolencias. Y ahí donde yo quiero llegar, mi amados hermanos, tiempo que nos sanemos interiormente. Es tiempo que podamos abordar nuestra alma. El alma necesita ser renovada. El alma necesita ser transformada. En la presencia de Dios el alma es transformada, es cambiada. Hay mucho pueblo herido, hermanos. Hay muchos predicadores, hay muchos líderes y por qué no decirlo, pastores que están heridos, que guardan un rencor, que retienen una ofensa. Mi amados hermanos, cuando yo estoy herido y yo predico, yo no edifico, todo lo contrario, yo puedo causar destrucción. Todo hombre que predica el evangelio primero tiene que asegurarse que su corazón está sanado, está curado de toda herida del pasado, porque cuando tú retienes las ofensas, cuando tú retienes la falta de perdón, cuando tú retienes el rencor, eso está agrietando tu alma está herida, tu alma está dolida. Aquí dice el salmista David, Él es el que sana todas tus dolencias, tus enfermedades, Él las sana. La Biblia dice que Él llevó nuestras enfermedades, está hablando en términos generales, Él llevó nuestras enfermedades y dice que por su llaga fuimos sanados. No es posible que haya tanta gente herida en su corazón porque le hicieron algo, herido por la ofensa, herido por un rencor. Tú no puedes estar reteniendo un rencor. Aleluya, bendito sea el Señor. Siento a Dios en mi vida, siento al Señor en mi corazón, que hay mucha gente que está reteniendo la falta de perdón, por eso que no es bendecido, por eso que no es lleno del Espíritu Santo, porque para que entre el Espíritu de Dios tiene que salir algo de ti, para que cuando sale algo de ti, entra otra cosa, cuando entra algo, tiene que salir algo de ti. Bendito sea nuestro Dios. No olviden ninguno de sus beneficios. Él sana todas tus dolencias. Dice el que rescata del hoyo tu vida. ¿En quién tiene las esperanzas cuando te estás siendo probado, cuando te sientes atrapado por alguna situación de la vida? ¿Dónde está tu auxilio? ¿Dónde está tu socorro? Este hombre decía, alzaré mis ojos hacia los montes. Tienes que aprender a depender de Él. Alzaré mis ojos hacia los montes. Y dice, ¿y de dónde vendrá mi socorro? Yo te pregunto en esta mañana, mi amado, ¿de dónde va a venir tu socorro? Muchos ponen las esperanzas en los gobiernos de turno. Por ahí he visto a ciertos cristianos con colores políticos. Dios no me llamó a hablar de política, ni apoyar la política. Dios me llamó a orar por los que están en eminencia, por los reyes, por los que están gobernando. A eso Dios me mandó. No me mandó a sentirme identificado con la política. Bendito sea nuestro Dios. Mire lo que dice. El que rescata del hoyo tu vida. Alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene tu salvación? Y dice este hombre, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, la tierra. Mire qué grande es Él. Tienes que reconocer su grandeza. Que hizo los cielos, la tierra, la mar, la fuente de las aguas. Ese es tu Padre. Ese es tu apoderado. Ese es tu sostenedor, hermanos amados. ¿Por qué vives así? ¿Por qué vives afligido? ¿Por qué vives desorientado? ¿Por qué estás sumido en tu pasado? ¿Por qué el pasado afecta a tu presente? ¿Sabe por qué el cristiano no crece? Porque no ha pasado por una sanidad interior. Hay mucha gente herida en su alma por una falta de perdón, por un rencor, por una ofensa. Es tiempo que aprendas a vivir a la ofensa. Las ofensas siempre van a venir, pero tú tienes que saber lidiar con ellas, porque cuando tú retienes la ofensa en tu corazón, yo te digo, mis amados, aunque tú tengas o no tengas razón, tú y yo no podemos retener las ofensas.
Las ofensas tienen que dejarlas ir. Déjala ir en esta mañana y vas a ver la grandeza de Dios. Vas a ver cómo tus ojos van a poder ver la grandeza de Dios. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores. Oiga, si esto no es mérito mío ni suyo, alguien podría, es que es mi capacidad, es mi trabajo, es mi esfuerzo. Sí, esto es esfuerzo, pero ¿quién te da la vida? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te contacta con las personas? ¿Quién te da la gracia? ¿Quién te da el favor? Cuando tú y yo nos apoyamos en nuestras fuerzas, ya no estamos realmente bendiciendo a Dios. No estamos reconociendo que es Dios a través de nosotros. Bendito sea el Señor, el que te corona de favores y misericordias. Mire, el que sacia de bien tu boca. Y aquí hay una expresión pero profunda, hermanos. Cuando David dice aquí, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mire, yo le quiero dar un poco una información acerca del águila. Para los que no saben, el águila es una de las aves más longeva que hay, ¿cierto? Y esta ave, ¿cierto? Es un ave que realmente puede durar, se dice que puede durar hasta 70 años. Es una de las aves más longevas. El águila es el ave mayor longevidad de su especie. Mire, asociado a este versículo que dice de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquí yo creo que muchos se van a sentir identificados. Muchos necesitan pasar el proceso del águila. Mire, el águila es el ave de mayor longevidad de su especie. Como decía, llega a vivir 70 años. Mire, pero para llegar a esa edad, para poder cumplir esa meta, a la edad de 40 años, es decir, de 4 décadas, debe tomar una difícil decisión para poder seguir viviendo. ¿Por qué? Porque a la edad de 40 años, claramente el ave, ¿cierto?, sufre un desgaste. Y dice que sus uñas, ¿cierto?, se vuelven apretadas y flexibles. Y eso no le permite, ¿cierto?, cazar, no le permite alimentarse. Entonces, como sus uñas, ¿cierto?, se ponen apretadas, flexibles, eso no le permite conseguir y tomar sus presas con las cuales se alimenta. Entonces, para poder seguir viviendo, tiene que tomar una decisión. Y también dice que su pico largo y puntiagudo se comienza a curvar, ¿cierto?, apuntando contra su pecho. Sus alas se envejecen y se tornan pesadas y de plumas gruesas. Volar se le hace ya muy difícil. Entonces, ¿cierto?, dice la historia, el águila tiene solamente 2 alternativas. Vuelvo a insistir, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Las 2 alternativas son las siguientes. Morir, escúcheme bien, usted también tiene 2 alternativas. Quedarse en el camino, pasar a la historia, vivir de los recuerdos, vivir del pasado o vivir del presente de Dios. No tiene otra alternativa. El águila tiene 2 alternativas. Una de ellas es morir, desaparecer, ¿cierto?, o enfrentarse a un doloroso proceso de renovación que durará alrededor de 150 días, es decir, alrededor de 5 meses. Ese proceso para el águila es doloroso. Los procesos dolorosos para tu vida te hacen más grande. Los procesos dolorosos en tu vida te hacen más fuerte en Dios. Los procesos dolorosos en tu vida te hacen más realmente confiar en Dios. Para eso son los procesos dolorosos. Muchos han pasado procesos dolorosos en su vida y hablan de ello, pero si usted los mira, ellos siguen siendo exactamente los mismos. En otras palabras, ese hombre, esa mujer no ha aprendido nada de su dolor.
Y hay muchos que no han aprendido nada de su dolor. Yo he aprendido de mi dolor, he aprendido de mis errores. El mejor reflejo que tengo yo para ver la vida son mis errores. El mejor reflejo que tengo yo para poder crecer espiritualmente son mis falencias, porque eso me hace más fuerte en Dios. Cuando yo soy débil es porque soy más fuerte en Dios. Cuando tú y yo somos débiles y conocemos y aceptamos esa condición, téngalo en cuenta que usted siempre va a estar dependiendo de Dios. Yo siempre estoy dependiendo de Dios. Yo no camino por circunstancias de la vida. No, mi amados hermanos, yo camino porque Dios es real en mi vida. Mire, no me salgo de esto. El águila tiene solamente dos alternativas: morir o enfrentar su doloroso proceso. Yo te pregunto en esta mañana, a manera de desafío, ¿vas a seguir peleando? ¿Vas a seguir batallando? ¿Vas a seguir buscando de Dios? ¿O te vas a quedar en el camino? No tienes ninguna otra alternativa. El águila tiene dos alternativas, ¿cierto? Morir o enfrentarse a un doloroso proceso. ¿De qué? Un proceso de renovación. Y eso es lo que no hay en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios dejó de ser transformado, dejó de ser cambiado. Todavía hablamos de un testimonio de hace 20 años atrás. Hace 30 años atrás sentí al Señor. Hace 30 años atrás dancé. Hace 30 años Dios me tocó. Estás hablando de un Dios histórico cuando dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. El Dios que tú y yo servimos está en el ahora. Está en medio de la pandemia. Está en medio de la escasez. Está en medio del desempleo. Está en medio de la enfermedad. Está en medio de la imposibilidad. Diciéndote, yo estoy aquí como poderoso gigante. Diciéndote, si yo soy contigo, ¿quién será contra ti? Aleluya. Oiga, tome esta palabra, hermano. Aprópiese de ella. Entonces, el proceso, cierto, doloroso del águila dura alrededor de 150 días, es decir, 5 meses. ¿En qué consiste el proceso, cierto? Ese proceso del águila, para que el águila pueda ser renovada y pueda durar otros 30 años más, porque ténelo en cuenta que de la búsqueda que tú haces en Dios, eso va a extender tu vida espiritual. Bendito sea el Señor. Algunos su vida espiritual ya expiró porque se dejaron estar. El proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña. Bendito sea el Señor. Y quedarse ahí. En eso consiste el proceso. En volar a lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano a un paredón en donde no tenga la necesidad de volar. Es decir, el águila, primero que nada, busca un lugar, cierto, de soledad, un lugar de intimidad, un lugar de quietud, un lugar a lo mejor de pensar muchas cosas que hay en nosotros. Necesitas tú un lugar de quietud, un momento de quietud, un momento de intimidad con el Padre. El hecho de que el águila vuele a la altura, eso simboliza ir a la presencia de Dios, buscarle, cierto, mientras Él pueda ser hallado. Entonces el águila se tiene que quedar ahí, cierto, cercano a un padrón donde no tenga la necesidad de volar. Y dice, finalmente, después de 5 meses muy duros, porque hermanos, después de la tormenta, escúchame bien lo que te voy a decir, porque después de la tormenta viene la bendición, hermano. Finalmente, después de 5 meses, muy duro, muy difícil, que solamente tú los conoces, ¿cierto? Pero no, Dios está ajeno a lo que tú estás pasando. Sale para el famoso vuelo de renovación que le dará 30 años más de vida. El famoso vuelo de renovación. Necesitas tener ese vuelo. Necesitas pasar ese proceso. Por eso que dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Por qué el águila tiene que tomar esta difícil decisión?
Porque ya sus garras, ¿cierto? Sus uñas ya no son compatibles realmente con su tenacidad. Ya no son compatibles con lo que ella hace. Ya no tiene realmente eso a favor. Entonces necesita renovar sus uñas, sus garras. Necesita renovar su pico. Y no solamente el pico, sino que el plumaje. Bendito sea nuestro Dios. Porque dice que el plumaje al águila se le hace pesado. ¿Por qué sientes tú el evangelio pesado? Porque en ti y en mí hay plumaje viejo. Bendito sea el Señor. Porque en ti y en mí hay un plumaje viejo que no nos deja avanzar, no nos deja crecer. Oramos y pareciese que no tenemos respuesta. Oramos y pareciese que todo hay un vacío. No hay una atmósfera del Espíritu Santo. Porque cuando tú te tienes que levantar de la oración, ya ha sido una oración de corazón, ha sido una oración sincera delante del Padre. El Padre, el Espíritu Santo que está ahí, pone un depósito de poder en tu corazón. Y tú te levantas con fuerza y miras a este mundo abrasador y miras a este mundo avasallador y tú dices: yo tengo a Cristo en mi corazón. Y ahí la palabra se cumple y dice que Él aumentará la fuerza como la fuerza del búfalo. Oiga, mi amados hermanos, cuando yo hago una oración de corazón, cuando yo hago una oración sincera, cuando yo voy a la presencia de Dios, tal vez no valgo un peso. Cuando yo voy a la presencia de Dios, voy débil, voy a lo mejor golpeado, voy herido, voy dañado, pero cuando viene el Espíritu Santo recobro fuerza y hago realmente el renuevo y hago el vuelo del águila que ha sido renovada. Tienes que ser renovado en tu alma. Muchos tienen pensamiento antiguo, muchos tienen pensamientos de todo tipo. Cuando tú piensas de todo en tu mente, cuando tu mente está desordenada, es porque no has sido renovado en tu alma. Vuelvo a decir, tu alma es tus emociones, es tu voluntad, es tu mente. Por eso que dice acá: de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendito sea nuestro Dios. Hay mucha gente que está herida, mis amados hermanos, y eso es triste. Yo veo pastores heridos usando estos medios, hermanos, para atacar a sus hermanos. Bendito sea el Señor. Hombres que están llenos de ira. La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Bendito sea nuestro Dios. David sabía realmente lo que Dios había hecho con él, de donde Dios lo había llamado, siendo un pastor de ovejas, siendo a lo mejor un hombre insignificante para los hombres, pero para Dios era importante. Dios lo llamó a ser un rey. Se equivocó, sí, porque él es un humano, también lo eres tú. El único perfecto es Dios, mi amados hermanos. Y dice: si tú ves a tu hermano en alguna falta, ve y restáurale con espíritu de mansedumbre. Pero eso les habla a los espirituales, porque los carnales no tienen capacidad de restaurar a nadie. El carnal siempre lo va a señalar, el carnal siempre lo va a apuntar, el carnal siempre lo va a criticar. Y es más, está operando en mucho el espíritu religioso, el espíritu de los fariseos. En estos tiempos es la crítica. El espíritu de los fariseos es decir: yo no soy como ese, yo soy diferente, yo sé aquí, yo sé allá. Dejemos ese espíritu religioso. En unas semanas más vamos a hablar de ese espíritu, que ese espíritu ha hecho mucho daño dentro de las iglesias. Ese espíritu ha dañado a muchos, mis amados hermanos, el espíritu religioso. Bendito sea nuestro Dios. Con esto quiero ir terminando. El águila solamente tiene dos alternativas: morir o enfrentarse a un doloroso proceso. Y tal vez tú dirás: yo ya estoy pasando ese proceso, pastor. Yo ya lo estoy viviendo, yo ya lo pasé, no sé en qué etapa está del proceso. Pero si es algo en Dios, mis amados hermanos, eso va a traer una bendición sobre tu vida.
de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay mucho plumaje viejo en nosotros. Por eso que el pensamiento incorrecto está presente en tu mente. Mucha gente se acuerda del pasado. Mucha gente se recuerda de lo que le hicieron hace 10, hace 15 años atrás. Satanás, escúchame bien, siempre va a usar el pasado para dañar tu presente. El enemigo así te daña a través del pasado, lo trae a tu mente. Te dice, mira lo que te hicieron, mira lo que pasaste. Si tú, mi amado, has sido dañado, has sido abusado injustamente, yo te digo en esta mañana, haya sido injusta o correctamente, tú y yo no podemos abrazar las ofensas, porque eso nos hace daño, hermanos. Y queremos que el Espíritu Santo fluya por nuestros labios. Así nunca va a fluir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es contristado. Este hombre, David, dice, Jehová es el que hace justicia. Déjaselo a Dios, mi amado hermano. Derecho a todos los que padecen violencia. Dios es el que va a pelear por ti. Deja de tú pelear. Deja de tú buscarle solución a las cosas. Hay mucha gente buscándole solución a un problema, a otro problema. La Biblia dice por nada. Eso te hace vivir afanoso. Eso te hace vivir preocupado. Tú no fuiste llamado para vivir afanado, ni preocupado, ni temeroso, ni con miedo. Dice el Señor, yo vine a dar vida y vine a abundancia. Tienes que respirar esto. Tienes que agradecer a Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, por este día domingo de vida. Aunque no lo tengo todo económicamente, pero te tengo a ti. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Lo puedes tener todo materialmente. Puedes tener tu mesa llena de alimento, vivir en una buena casa, tener un buen vehículo, un buen estatus social. Pero si no tienes a Dios, te digo, no tienes nada. Pero si te faltan algunas cosas, a lo mejor tienes alguna carencia económica, pero si tienes al Espíritu de Dios, lo tienes todo, mi amados hermanos. Yo te invito en esta mañana que puedas cerrar tus ojos ahí donde quiera que te encuentres. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, te damos la gloria, te damos el reconocimiento. Alebrosho le truca rebashisa. Broso le traca machetro proset. Señor, sé que tú has sido fiel, Dios mío. Y tu palabra nos manifiesta que aunque nosotros hemos sido infieles, tú permaneces fiel, Señor Jesús. Yo te doy gracias en esta mañana por mis hermanos que han estado conectados. Gracias por los que van a ver este video, Señor. Gracias por los que lo comparten, Dios mío. Gracias por cada colaborador de este ministerio, Señor Jesús. Eterno Dios, por favor, Dios mío, sana nuestros corazones. En esta mañana, Señor, voluntariamente, dejamos ir de nuestros corazones toda ofensa, toda falta de perdón, Dios mío. Renunciamos voluntariamente a todo rencor, a toda falta de perdón, a toda ofensa del pasado, Dios mío, a toda herida del pasado, porque el enemigo a través de la herida del alma es donde daña nuestra vida espiritual, Dios del cielo. Muchas gracias por esta palabra, Dios mío. Te bendecimos, te adoramos en esta mañana. Recibe gloria, toda honra, toda alabanza, todo reconocimiento, toda admiración sea tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué contento estoy por lo que el Señor está haciendo, por lo que seguirá haciendo. Dios les guarde, ¿cierto?, a todos los que están conectados ahí, ¿cierto?, en este momento. Ayúdenos a orar, hermano, para que estas transmisiones puedan llegar a muchas personas. Estamos muy agradecidos del Señor porque hemos alcanzado a muchas almas. Ayúdenos también a orar. Estamos predicando el Evangelio, estamos realmente sitiando literalmente este sector donde vivimos y ha sido de mucha bendición. El jueves pasado teníamos una bendición, ¿cierto? Ahí donde predicábamos, donde la gente se comenzó a juntar, hermano, y a recibir la palabra del Señor. Y ese es nuestro
agradecimiento, y ese es nuestro objetivo, llevar el Evangelio de Cristo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, la bendición de Dios está sobre su vida. Nos vemos en otra ocasión, si Cristo no viene antes. Será hasta la próxima. Shalom, la paz de Dios en sus corazones. Amén. Bendiciones.